Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a tener un tema desenfadado. Vamos a hablar del abejorro. Vamos a hablar del abejorro, pero claro, desde un punto de vista, desde el conocimiento. Sí, del abejorro. Yo he dicho algunas veces que soy asturiana, soy de un pueblo de Asturias, un pueblo muy pequeñito, y he vivido siempre en la naturaleza. Un amante de la naturaleza como soy yo, pues me pasaba horas y horas, pero horas mirando las mariposas, las mariquitas, las hormigas. O sea, me encantaba observarles. Y el abejorro. El abejorro me llamaba mucho la atención, el ruido que hacía, lo gordito que era y cómo volaba. El abejorro está comprobado aerodinámicamente que no puede volar. Por el peso que tiene, por el tamaño del cuerpo que tiene, el volumen que tiene, no puede volar. Desafía las leyes de la física. El abejorro no puede volar. ¿Por qué vuela? Porque él no lo sabe. Él no sabe de leyes. Él no sabe de esas teorías que está demostrado que él no puede volar. El abejorro vuela porque él no lo sabe. ¿Cuántas veces en la vida, pero de qué manera inmensa, cuánto nos hemos parado porque no era para nosotros aquello que tanto nos gustaba? Ya no que alguien nos dijera eso, no, es que tú no vales para eso. No, ni tan siquiera eso. Nosotros nos ponemos los límites. Esto no puedo, esto no puedo, esto no puedo. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer porque consideramos que no podemos? Si a la primera no nos sale, lo dejamos. Si vemos que alguien lo hace mejor, lo dejamos. Siempre dejamos las cosas porque consideramos que no podemos hacerlas. Y el abejorro vuela porque no sabe que por su tamaño, su peso y su volumen y la envergadura de sus alas no puede volar. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que romper tantas limitaciones. Y yo eso lo noto mucho en la gente que estudia. O sea, yo algunas veces he dicho que soy una persona distante. Yo soy una persona distante, pero distante relativamente. Siempre me ha pasado. La gente de mi edad, bueno, es con la que realmente, o más o menos, con la que soy distante. Ahora, los niños, vamos, todos me siguen, como digo yo. O sea, los niños tengo una capacidad, y los mayores tengo una capacidad inmensa. Tengo mucha empatía con ellos y los entiendo. Entiendo mucho al niño y entiendo mucho más a la gente mayor, y entonces me es más fácil. Yo conecto mucho con la gente mayor y los niños conectan mucho conmigo, porque a mí no es que, pobrecillos, no les hago casi nada de caso, pero ellos siguen ahí. Suelo ser siempre las que me siguen, las que se cogen de mí y siguen ahí como, pues tienes que hacer lo que yo te diga. Los niños siguen haciéndome caso, no sé, son muy especiales en ese sentido. Pero siempre nos estamos limitando. Siempre solo vemos límites en nosotros. No, y como este canal y todo el rato consiste en que quitémoslos. Ya sé lo que quiere decir, hombre. Que yo cuando vivía en una urbanización que había muchos críos, y bueno, lo que comprobaba es que como los niños venían a explicarme las notas que sacaba, las novias que tenían, me contaban muchas historias, les encantaba hablar conmigo. Entonces en eso te ibas dando cuenta que cuanto más crecían y más mayores se hacían, porque ya cuando yo marché de ahí muchos ya habían terminado carrera, más límites se ponían. Cuanto más sabían, más cosas veían que no podían hacer. Más sentido del ridículo es un límite, más responsabilidad es un límite. Sabían más, pero sabían mucho más de lo que no podían hacer que de lo que querían hacer. O sea, todo les vas viendo que a medida que están estudiando se les va limitando. La mayoría no, pero un porcentaje muy grande de la gente que tiene carrera
es un trabajador, está trabajando para alguien. Y gente con menos estudios hay mucha que se coloca su chiringuito, es decir, que es su propio jefe, tiene menos límites. O sea, esto que le llaman educación para mí es adoctrinamiento. Están adoctrinando a las personas, estamos adoctrinando a todos para, bueno, pues, para beneficio de no sabemos muy bien qué. Así que si el abejorro, que desafía a las leyes de la física y vuela por el mero hecho de que él no sabe que no puede volar, porque él no sabe de esas leyes, porque él no tiene esos límites, pues el resto, que menos que sepamos que podemos tirar todas esas limitaciones fuera. ¿Quién ha dicho que no soy buena para el baile? ¿Quién ha dicho que no soy buena para esto? ¿Quién ha dicho? Yo cuando era pequeña, uso la frase, que tenía mucha capacidad de todo, o sea, era muy ágil aprendiendo, era muy ágil subiendo a los árboles, bajando de los árboles, entendía los animales, me llevaba bastante bien con los animales y me veía con unas cuantas capacidades. No sé en qué momento, en algún momento empezó a apoderarse mucho más de mí la timidez y quitar esto porque esto no se me va a dar bien y quitar lo otro porque no sé, y era muy bueno estudiando, o sea que no tenía ningún problema, tenía mucha capacidad. Pero empecé a ponerme límites y hasta hace no muchos años, pero muy poquitos años acá, tenía tantos límites que me estaba ahogando en mí misma. O sea, es que era alucinante, todo yo era limitaciones. Me quitaba, la gente se apoderó mucho de lo que era mío. Fui dejando porque siempre me parece que me puse tantos límites. Bueno, suerte que tuve, que me puse tantos que como me ahogaba empecé a quitarlos. Por lo menos, bueno, el miedo al ridículo era pasmoso, o sea, un montón. Ahora, pues si hago el ridículo es relativo a quién le ve. El que está bien o está mal depende de qué. La moral. ¿Quién me habla de que esto es moral o es inmoral? ¿Quién me dice que no te... Es que no hay nada, o sea, cuanto más barreras vas rompiendo, más te vas dando cuenta que te las has puesto tú, que nadie es responsable, que te las has puesto tú. Podemos empezar a pensar que si me lo dijo que si fue esto, que si la profesora cuando iba al colegio, que si mi padre me dijo que si no era bueno para el baile, yo qué sé, podemos poner tantas limitaciones, pero, o sea, tantas excusas, pero las limitaciones no las hemos puesto nosotros. Ahora, que ya estamos de vuelta, yo que ya me considero que estoy de vuelta, voy a hacer un poco lo que quiero. Y me doy cuenta de que, wow, bueno, algunos de los retiros que he hecho de relacionarme poco, pues me vinieron muy bien porque me fui conociendo más a mí. Pero cuando empiezas a salir y empiezas a relacionarte con la gente, y yo ahora me relaciono de otra manera. O sea, yo, es que hay veces que digo, no me conozco, pero me lo paso mucho mejor, ves cómo la gente responde con un agrado inmenso, procuro abrir la boca para la gente que me rodea y sobre todo para la familia, para decir algo que me gusta de la persona en concreto, y si no hay nada, pues no lo digo. Las críticas yo creo que ya las tengo casi borradas, no siempre las tengo borradas porque bueno, forma parte. Y vas viendo que como rompes límites te va gustando más las cosas, te vas expandiendo por dentro, vas comprobando que todo merece la pena, que las cosas no son buenas ni son malas, depende como tú las veas. Las cosas no hay nada que te limite, todo está, o sea, si hay una barrera es para saltarla, si hay una barrera es para saltarla, si hay una frontera es para ampliarla o para romperla. Y todo es ir expandiéndonos. Evidentemente vamos a cometer errores porque estamos en el mundo de la experiencia. Yo alguna vez creo que he explicado que en el mundo material hay un 33,3% que es gravedad y un 66,6% que es antigravedad. Ese porcentaje que hay
un 0,1 me parece que es que hay en el medio para que sea la totalidad de todo, es lo que nosotros estamos distorsionando con nuestra mente. O sea, nosotros en este plano de, antes de abrir tiempos, en el plano 4, como hemos metido cuestionamientos, nos hacemos preguntas, ahí vamos abriendo planos, pero abrimos planos, depende cómo sean nuestras preguntas. Y si yo quiero saber cómo ampliar mis fronteras, tengo que hacerme preguntas muy grandes. Depende del tipo de pregunta que me haga, voy a tener experiencias. Hay preguntas que me llevan directamente al mundo de la experiencia y además con mucha carga, porque si son preguntas que llevan carga psicológica, y carga psicológica significa carga, es decir, van cargadas, tienen peso. Y entonces si las preguntas llevan carga psicológica, sobre todo las religiones nos han metido todo lo que tenga que ver, frasecitas de la religión, palabras de la religión, llevan mucha carga psicológica, te llevan al mundo de la experiencia, pero te meten como muy abajo. Pero hay preguntas que no solamente no te llevan al mundo de la experiencia, sino que te llevan de retorno a la nada, a lo que somos, al vacío. Y estas preguntas son más, claro, no es lo mismo preguntarme por qué a mí me han hecho no sé qué, o por qué Dios me castiga, que vas directamente al mundo de la experiencia con una carga psicológica que te mueres, porque empiezas a pensar que algo malísimo has hecho y eso te va restando. O preguntarte por qué tienes barreras, dónde has puesto las barreras, dónde están tus límites, quién te ha puesto los límites, por qué hay límites, qué es lo que realmente soy. ¿De qué depende de que me pasen unas cosas u otras? ¿Qué hay antes de la materia y antes de la materia? Quiero saber si formo parte de todo eso. Estas preguntas te llevan hacia arriba, te llevan de retorno a casa. Te llevan a lo que somos. El abejorro vuela porque él no sabía que no podía volar. Y nosotros estamos todo el rato, ya no es que estemos todo el rato en el mundo de la experiencia, no, es que parece que estamos muy por debajo, ni siquiera estamos experimentando las cosas con agrado, porque nos parece que tenemos tantos deberes y tantas... A ver, estamos en una sociedad donde parece, por el mero hecho de nacer, tenemos derechos. Y estamos convencidos, para eso están los derechos humanos. Bien. La realidad de nuestras vidas es que todos esos derechos no vemos dónde nos repercuten. Y en el fondo, lo único que vemos es que tenemos un montón de obligaciones. O sea, se nos está vendiendo que tenemos muchos derechos, pero real, en nuestras vidas tenemos un montón de obligaciones. Los derechos, mañana. Claro, ¿culpables los demás? No, esta gente, o sea, la gente que se ha montado estos chiringuitos se lo ha montado desde un plano 4 con una lógica en el plano 5. Son planos muy rápidos y como nosotros estamos todo el rato proyectando al mundo de la experiencia, abriendo experiencias, viviendo experiencias, cerrando experiencias, abriendo experiencias, cerrando experiencias y así estamos una tras otra sin saber ni cómo las estamos creando ni sacarle partido porque tan siquiera estamos aprovechando esa situación. Yo cuando empecé a darme cuenta de que todo esto tenía un propósito, porque el propósito es anterior a la existencia. Repito, el propósito es anterior a la existencia, es anterior a la creación. Entonces, eso de que estamos aquí con un propósito, es una moto que nos han vendido. No hay ningún propósito. El propósito es anterior a la creación. O sea, eso que se ha dicho algunas veces, no sé si lo habéis oído, que el futuro está atrás. Primero hay un propósito y después hay una existencia. Estamos viviendo el mundo de la experiencia, viviendo. Todo es una conversación de nosotros con nosotros mismos. Y esa conversación de nosotros con nosotros mismos, como no somos conscientes de ello, nos va limitando cada vez más. O sea, es una sensación de que como cuanto más mayores somos, más problemas tenemos y más asfixiados vivimos. Y luego vemos a la gente pequeñita, a los jovencitos, a los críos, que viven muy desenfadados y nos da envidia.
Ellos tienen menos ventaja que nosotros, porque nosotros podemos hacer eso a propósito. Y ellos lo hacen como natural. Nosotros podemos volver a ese desenfado y a ese desestrés a propósito. Pero tenemos que ser conscientes de que todo lo que sabemos nos está limitando. Todo lo que sabemos nos está limitando. Y mirarlo a la gente que tiene muchos estudios y tiene muchos diplomas. Se considera muy, pero tiene una capacidad muy limitada. Y la gente bueno, hay gente que, claro, que son los menos, pero los hay con mucha capacidad, que tienen estudios, tienen diplomas y aprovechan todo eso para sacarse partido a sí mismo. Eso es lo que hay que hacer. En autorreferencia, mirándose dónde están sus límites, mirando cuáles son las cosas que puede potenciar de sí mismo, y desde ahí aprender. Ya no vas, claro, si lo haces desde ahí, tú ya no vas a la universidad para tener un título, tú vas a la universidad para aprender, para sacar jugo de todo lo que te enseñan y expandir lo que ya sabes y expandirte a ti. Pero es muy difícil hacer un chaval que esté en la universidad que lo vea y lo entienda así. Vete a la universidad a expandir tu conciencia. Y el niño te dice, mamá, desconéctate que te has tomado algo. Pero es que la realidad es que es así, debería de ser así. Pero ya se encarga también el docente de explicarle de que hay que trabajar duro para el día de mañana tener un buen trabajo. O sea, vas a ser el peón de alguien. O sea, ya que no trabajas por tus sueños porque no sabes ni los que tienes, pues vas a trabajar por los sueños de otro. Pero bueno, nos consideramos que así somos personas de éxito. El abejorro vuela porque no sabe que puede volar. O sea que en ese sentido nos tenemos que dar cuenta, y repito, que todo lo que sabemos nos está limitando. Nuestros valores nos están limitando, nuestras creencias nos están limitando. Lo que nos han dicho cuando éramos pequeños que no podíamos nos están limitando. Lo que consideramos que debemos de hacer nos está limitando. Tenemos que hacer lo que queramos, no lo que consideremos que debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer? Yo tengo que hacer el qué. ¿En base a qué? ¿A lo que ha marcado la sociedad? Pues que lo haga la sociedad que lo marcó. ¿Por qué lo tengo que hacer? Yo tengo que tener la libertad de decidir. Ya, pero es que si no la sociedad se te echa encima. ¡Claro que se te echa encima! Los que nos hemos divorciado hace un montón de años, el problema no lo tenías con tu ex, que ya era... El problema no lo tenías con críos que, por supuesto, esos no te influían en nada más que... O sea, en mi caso lo único que hacían era... me venía genial. El problema lo tienes con la sociedad, que se te echa encima. Porque son cosas que tú no debes de hacer. ¿No debes de hacer? ¿Por qué? Además, eso siempre me llamaba la atención. O sea, cuando me caso, cuando yo decido casarme, era mucho más joven. Y nadie me vino a decir lo que tenía que hacer. No te vienen a decir, no te cases o... No. Y cuando ya eres más mayor y ya sabes lo que, en teoría, ya eres más adulta, sabes lo que quieres, cuando decides divorciarte es cuando todo el sistema se te echa encima. Eso no, y vas a no sé qué, y los niños no sé cuánto, y para aquí, y para allá, y... un desastre que se arma alrededor. O sea, esas energías que se mueven, claro, todas energías que estaban como muy llevándote al límite de lo que tú no querías, se mueven todas, son pues eso, tornados, vórtices y vórtices de energía que se van, claro, todo se vuelve como un desastre y un gran caos. O sea, pero claro, cuando eso se va... Ni cuando se va parando, o sea, te vas dando cuenta que aunque tú alrededor es un caos, tú empiezas a verte una libertad. ¿Por qué? Porque has decidido hacer lo que quieres. Y eso es lo que hay que hacer desde que se nace hasta que se muere. Lo que uno quiere, cuando uno hace lo que quiere. Y claro, cuando uno hace lo que quiere en autorreferencia, no fastidia al resto. No. Es imposible que hagas algo honestamente que fastidia al resto. Si lo haces, que es algo que te viene bien a ti, perjudica a los demás, no te viene tan bien a ti. Creías que te venía bien, pero a la larga verás que no te viene bien. Cuando haces algo que te viene bien a ti, le viene bien a todos. Aunque a corto plazo la gente que está tan limitada y que se siente tan a gusto en sus límites, que ya los conoce y se ve como en casa, pues cuando alguien decide romper esos límites, le mueves esa estructura que la tienen tan conocida y claro, la gente se siente mal, le da miedo. Pero al final sigue siendo su problema. Porque si tú haces las cosas
desde adentro como consideras que debes, vas a ayudar a todo el mundo. A ti, por supuesto, va a ser la primera que te viene bien, pero al resto le va a venir. A la larga se va a dar cuenta que es lo mejor que le pudo pasar, pero a la larga. Y si no se atrapan ahí como que todo, a partir de ahí tú eres el responsable de todos sus problemas. Claro, hay gente que también lo hace. Los límites nos los ponemos nosotros, nos lo ponemos con esta manera de pensar. Y consideramos que aprender mucho de algo está bien si lo hacemos en autorreferencia. Si lo hacemos para... Es que si enseñas a un niño a sacar buenas notas para que el día de mañana alguien te coja, que le enseñas al niño a que vaya a la universidad y haga la carrera más difícil, aunque no sea la que quiera, porque luego esa está mejor valorada y luego le van a rifar muchas empresas, y le vas enseñando y luego trabaja duro en donde estés trabajando porque luego así siempre te van a querer otra gente. Tú te das cuenta que estás llevando a esa persona que tanto quieres a que se pase la vida corriendo en busca de la energía que nunca va a encontrar, en busca de una felicidad y una libertad que nunca va a encontrar, porque la libertad la tiene que tener desde el momento uno. La libertad de decidir, la libertad, que no lo confundamos con la pereza. Porque claro, el decidir es decido hacer esto y sé por qué decido hacer esto. Y como soy consecuente con lo que decido, de ahí voy a sacarle la lectura. Otra cosa es, decido hacer esto, pero luego me entró tanta pereza que no lo he hecho, y como yo tengo la posibilidad de decidir, pues he decidido que en vez de levantarme me he quedado en la cama. No. La pereza es uno de los 7 pecados capitales, y los 7 pecados capitales son doctrinas, es decir, la pereza te lleva al final a la destrucción de ti mismo. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo tú en autorreferencia. Está pudiendo de ti la parte esa tan vaga que nunca te va a hacer feliz. O sea, no confundamos una cosa con la otra. Yo digo que la gente tiene que ser sincera, pero no confundamos la sinceridad con el descaro. Hay gente que confunde la sinceridad con el descaro. No. O sea, no. O sea, si todo el mundo dijéramos de todo el mundo lo que pensábamos, nadie se hablaría con nadie. O sea, hay que medir. El abejorro vuela porque no sabe que no puede volar. Por sus dimensiones no puede volar, pero como no lo sabía, vuela. Nosotros tenemos que dejar de saber tantas cosas para ser libres y empezar a hacer lo que queramos. Y así vamos retornando a lo que somos, a casa. Buen viaje de retorno a casa, porque eso es lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por suscribiros, nos vemos en próximos vídeos.